vamos a tener una palabra que yo considero que es importante. ¿Por qué? Yo lo digo todos los domingos, pero es que Dios pone en el corazón de uno cuando hay momentos que son como especiales. Y estuve revisando algunas de las estadísticas que hay de la iglesia cristiana. Y desde 2014 se supone que la iglesia está creciendo. ¿A qué me refiero? Por allá por 1910 se hacen encuestas, se hacen estudios, porque eso es hace mucho tiempo, y tan solo el 1% de la población se consideraba a sí mismo como cristiano evangélico o como protestante, era más el término en ese momento. El 1% de la población, estamos hablando de Colombia y Latinoamérica. En el 2014 los dos, tanto Colombia como Latinoamérica, pasó del 1 al 20%. Eso quiere decir que la iglesia está creciendo. Eso quiere decir que los creyentes en número crecen, hay más congregaciones, pero a pesar de que las iglesias y los creyentes crecen, lamentablemente la influencia de la iglesia en el país y en el continente no se ve. O sea, nosotros no vemos cómo la iglesia esté influenciando verdaderamente la sociedad, cómo la iglesia esté cambiando la vida de las personas, no se ve. Y no estoy hablando de la iglesia, de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cómo lo sabe uno? Pues simplemente viendo el comportamiento de la sociedad. La gente está llena de egoísmo, de avaricia, de arrogancia, blasfemia. Usted escucha la blasfemia en boca de muchas personas hoy en día, más que antes. Yo me acuerdo que hace años alguna persona de la farándula, por ser, bueno, no sé por qué lo quiso, se hizo meter en una cruz, no crucificado, sino amarrado, era una mujer, y entiendo con su torso desnudo. Eso es una ofensa para las creencias del pueblo religioso, tanto cristiano como católico. Eso es blasfemia contra Dios. Y nosotros vemos que eso crece. La desobediencia a los padres hoy día es absoluta. Los chicos ya no obedecen a los padres. La ingratitud, y todo esto está ahí en 2 de Timoteo, si no estoy mal. No es el verso que vamos a tomar de base, pero es simplemente ver cómo nosotros estamos caminando dentro de una sociedad que no tiene a Cristo en el corazón. Y dice Timoteo, la impiedad, y a veces uno piensa en la impiedad como simplemente el hecho de decir, oiga, es que esta gente no tiene compasión por el otro. No, la impiedad es mucho más que eso. La impiedad quiere decir que no tienen deseo por las cosas de Dios, por la piedad, por la religión. Y uno ve que cada vez más la gente abandona los principios religiosos. Hasta nosotros mismos, hoy día a mí me aterra cómo se dice que cristianismo no es religión, como si la religión fuera algo malo. La religión no es mala. La religión es la palabra que se determina o se usa, perdón, para determinar la relación de nosotros con Dios, así como la relación entre un hombre y una mujer que deciden ir a la iglesia y casarse, que es lo correcto. Esa relación, ¿cómo se llama? Matrimonio, ¿sí o no? No se llama amistad. Ahora, ¿hay amistad en esa relación? Claro que sí. ¿Hay compañerismo? Claro que sí. ¿Hay unidad? Claro que sí. Tiene que haber armonía, pero por supuesto, solidaridad. Todo eso tiene que haber, pero tiene un nombre: matrimonio. La relación de los padres y con los hijos, igual, tiene un nombre: filial, ¿cierto? La relación con Dios tiene un nombre: religión. ¿Tiene armonía? Claro. ¿Hay que relacionarse con Dios? Claro. ¿Tiene amistad? Claro. Pero se llama religión. Entonces no podemos decir que no, que la religión, no, la religión es mi relación con Dios, y eso es lo que vemos que no está pasando hoy día. Por eso digo, la iglesia ha dejado de influenciar en la sociedad, y nosotros tendríamos que influenciar en la sociedad. Ese es el motivo del sermón de hoy. ¿Dónde están los hombres de Dios? Y cuando digo hombres no estoy hablando solamente de los varones, estoy hablando de los hombres y las mujeres, de nosotros las personas. ¿Dónde están los hombres de Dios? Acompáñeme por favor a Ezequiel 22, Ezequiel capítulo 22 verso 30, que es el que vamos a tomar como base.
Ezequiel 22, verso 30, que tomamos como base para la predicación. Cuando llegue, por favor, me lo dejan saber. Los pequeñitos ya pueden, por favor, ir a la iglesia infantil. Ya las profes se estaban alistando y ya. Pero me gustó verlos tan atentos, qué lindos, de verdad, estaban así. Cuando estén en Ezequiel 22:30, por favor me avisan y leemos juntos y oramos para que Dios nos dirija ahorita en su palabra. ¿Dónde están los hombres de Dios? Dice en Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Vamos a orar para que Dios nos dirija en su palabra. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esto que traes hoy para nuestro corazón. Invocamos tu nombre y tu presencia, Señor, buscando que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu palabra, Señor, quede grabada y sea practicada en nosotros y por nosotros. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que tu promesa es que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce un fruto de abundancia en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que el mismo Señor nos está diciendo, ¿dónde están los hombres de Dios? He buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él. Y cuando usted lee eso en la Biblia, depende de la versión que esté leyendo, en la Nueva Versión Internacional por lo menos, hay un paréntesis con una A pequeñita. Quiere decir que hay una nota a pie de página, y esa A quiere decir que es por la tierra. O sea, el Señor está buscando a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que se interponga entre Dios y el mundo para que Él salve la tierra, salve la humanidad, no solamente el pueblo de Dios, sino a toda la humanidad. Y dice, y no lo he hallado. Hay una carencia de hombres de Dios. Hay una carencia de seres humanos que quieran caminar con Dios. ¿Y por qué lo digo? Mire, cuando usted analiza lo que Dios ha hecho a través de la humanidad, Él siempre lo ha hecho en su soberanía usando instrumentos humanos. Para realizar su obra, Dios ha buscado hombres o mujeres para llevar el Evangelio, para llevar su palabra, para sembrar su reino. Siempre lo ha hecho a través de nosotros. Para realizar el propósito de Él, siempre ha escogido a personas para realizar sus planes. Siempre lo ha escogido. Y desafortunadamente en este tiempo las familias, las iglesias, la sociedad se derrumba por falta de hombres de Dios, por falta de personas que quieran amar el Evangelio. Esto ha pasado desde la humanidad, desde el principio de la humanidad. Yo traje un ejemplo en Números capítulo 4, voy a leerles verso 6 al verso 9, habla de cómo los hombres, pero en este caso sí estamos hablando de los varones, abandonaron el puesto que tenían que tener y lo dejaron a la mujer. Y no quiero que lo apliquemos estrictamente al hecho de decir, es que nosotros los varones hemos abandonado nuestro papel, no, sino que hablemos como sociedad, como seres humanos. Tomamos en el que el hombre no asume su papel, pero también lo vamos a poder llevar al plano. No estoy diciendo que es que vamos a interpretarlo de esa manera, lo vamos a aplicar en ese sentido para nuestra vida. Dice en Números 4, 6 al 9, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y con sus tropas, hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Resulta que Sísara era el enemigo del pueblo de Israel en ese momento.
y solamente había una mujer que estaba gobernando el pueblo, solamente una mujer había tomado el liderazgo. Y entonces ella le dijo a Barak, le dijo, mira, trae el ejército y yo voy a llevar a tu enemigo hasta allá y lo entrego en tus manos. Como quien dice, el Señor le dijo, la usó como un instrumento. Y en el verso 8 dice, Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, por la actitud que tienes, por la manera en que estás contestándome, como veo yo las cosas, estoy hablando, estoy parafraseando yo, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cades. O sea, el hombre renunció al propósito que Dios le había dado, sencillamente. No creyó, no confió. Y vuelvo y digo, no vamos a pensar que es solamente el varón, vamos a mirar, porque desde el punto de vista de lo que está pasando hoy, tanto hombres como mujeres hemos renunciado a ese propósito que Dios nos ha dado. Él nos ha traído para transformar la tierra, Él nos ha traído para transformar la sociedad. Él nos ha puesto su palabra, su luz en nuestro corazón para que nosotros mismos seamos transformados y a través de nosotros se ha establecido el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces hemos abandonado el papel que nos corresponde. La verdad es que muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy día en la sociedad son sencillamente porque no estamos tomando el papel que nos corresponde. Hemos abandonado el papel. Los hogares no funcionan como Dios los diseñó. Los hogares funcionan como el hombre quiere. Estoy hablando del ser humano. Como la sociedad quiere. Como la pedagogía nos enseña. Mas no necesariamente como la palabra de Dios. Las familias se derrumban. Y usted tiene que darse cuenta de eso. Usted mire a su alrededor. La suya puede estar establecida o puede estar luchando por establecerse, gloria a Dios por eso, pero las familias alrededor de nosotros se derrumban. Cada vez vemos que es menos lo que las personas quieren entender o caminar con Dios. Las instituciones que Dios ha dado, ha hecho, cada vez vienen también en decadencia. Hoy día los jóvenes no quieren casarse. Hoy día las parejas no quieren tener hijos, y cuando hablo de parejas estoy hablando de parejas casadas, porque el sexo es para el matrimonio, dice la palabra de Dios. La sociedad se cae, las personas no están caminando, no quieren pagar el precio para cumplir la voluntad de Dios. Y en esto tenemos que hablarlo, y es nosotros como iglesia, porque ¿quién cumple la voluntad de Dios? Aquellos que tienen a Cristo en su corazón. No queremos cumplir la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, nos hablan de esta situación. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. De manera que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos haciendo el bien, que nosotros no vivamos según nuestras propias pasiones, sino que caminemos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esa la podemos encontrar en su palabra. El propósito de Dios es que nosotros dejemos ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y lo hemos leído ampliamente en otras oportunidades. Cómo el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros sea un testimonio de vida para las personas que le están rodeando. Que las personas puedan ver en nosotros hombres o mujeres o familias o matrimonios o jóvenes que verdaderamente tienen a Cristo en el corazón y caminan y deciden y viven conforme el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces no es lo que nosotros hacemos o no es lo que nosotros permitimos que se haga, sino que estamos viviendo según nuestros propios deseos.
no queremos pagar el precio. Haciendo ayer la palabra, buscaba el versículo y encontré uno que decía que la voluntad de Dios es que nosotros podamos sufrir por un tiempo, ¿cierto? Y si es necesario. Y hablaba de que no tiene sentido sufrir por hacer lo malo. O sea, ¿quién podría sacar pecho diciendo, estoy sufriendo porque es que hice las cosas mal? ¿Quién podría sacar pecho por eso? Nadie. Pero si nosotros sufrimos por hacer el bien, ahí sí que podríamos decir, Señor, no importa el sufrimiento que venga, con tal de que yo esté caminando en el propósito que tú tienes. Y cuando me puse a analizar el versículo, hablaba de sufrimiento y no hablaba de sufrir que me cogieran y me golpearan o que me fueran a matar. No, hablaba del sufrimiento que le da al ser humano de dejar la rumba, de dejar la carne, de dejar las pasiones, de dejar de hablar, o sea, dejar las cosas que no son un sufrimiento para muchos, sino al contrario, es un gozo para muchos. Y yo decía, Señor, la palabra del Señor es, o sea, le reta a uno en tal manera que uno en algún momento dice, mire la ironía que se maneja, porque le dice, no importa que sufras un tiempo, ¿por qué? Por abandonar todo aquello que te lleva a la muerte y a la destrucción. Y no debería ser sufrimiento. Yo creo que la persona que consume cigarrillo, para no hablar de las drogas ilícitas, entiende claramente que cada vez que se fuma un cigarrillo está metiendo dentro de su cuerpo contaminación, está metiendo nicotina, está metiendo carbón, está dañando sus pulmones. Luego que lo abandone, ¿tendría que ser un sufrimiento para él? Desde el punto de vista racional, ¿tendría que ser un sufrimiento para él? No, tendría que ser gozo. Ya no voy a enfermarme más, ya no voy a meter más daño a mi cuerpo. Entonces, fíjese que el Señor nos dice, no importa que sufras, pero sufras es en el nivel de, venga, ¿por qué no dejamos lo que no nos conviene? Las malas costumbres, las malas palabras. ¿Por qué no damos el testimonio que Dios quiere en una vida como la que Dios quiere para nosotros? Eso es lo que Dios nos pide que sufrir. Eso es lo que Dios nos dice, asuma la palabra de Dios, asuma la manera en que tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios establece. No queremos pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Vivir conforme al propósito de Dios. Vivir bien. Caminar sin problemas. Tratarnos con amor. Contestarnos bien. Buscar que haya armonía. Que nosotros podamos vivir una vida abundante. Ese es el precio que debemos pagar. Y yo anoche me preguntaba, ¿es un precio muy alto? Y yo quiero preguntarlo hoy, pero quiero que lo considere, por favor. No quiero que lo responda en automático, porque en automático a veces sale solo de la boca, no del corazón, sino que considere, porque a cada uno de nosotros Dios nos está pidiendo algo. A cada uno de nosotros el Señor nos está diciendo, hoy paga el precio. Paga el precio para que aquellos que están afuera vean tu buena conducta y se avergüencen el día de la salvación. Paga el precio para que tú puedas sembrar el reino de Dios y las personas conozcan una nueva manera de vivir, diferente. Entonces, ¿será mucho dejar aquello que nos hace daño, que nos estorba? ¿Será muy alto el precio de decir, Señor, yo quiero empezar a vivir como tú quieres? Yo le tengo que decir y vuelvo a contar un pequeñísimo testimonio personal, o a hacer una referencia más bien, y es que yo desafortunadamente viví en muchas de las cosas de la carne: alcohol, droga, sexo ilícito. Y cuando estaba viviendo en eso pensé que era una buena vida, Y fue una carrera que yo empecé desde muy joven, desafortunadamente. O sea, perdí gran parte de mi juventud en cosas que no valen la pena.
y que llenaron mi mente y mi corazón de lo que no agrada. Hoy día me doy cuenta de que vivo mejor cuando pude abandonar todo aquello que iba llevando mi vida a la desgracia, al infortunio, porque hubiera podido ser un alcohólico. A los 20 años dejé de tomar. Cuando me vi un día sentado, saliendo de la universidad, al mediodía, llegando a mi casa sobre la 1 de la tarde, en vez de llegar a mi casa, llegué a una tienda a tomar cerveza. Y yo, 20 años, con la posibilidad de una carrera universitaria, en una tienda tomando cerveza, acompañado de personas, no voy a hablar como personas, sino la actitud que teníamos las personas allí. Otras personas volcados sobre una mesa ya borracho, con una cantidad de cerveza sobre la mesa. Otro, como la tienda era de barrio, sentado sobre un costal de papa, con una botella de aguardiente en las manos y completamente ido. ¿Y yo con qué? Con mi maleta, con los libros, con mis cuadernos y con toda la posibilidad que ellos también seguramente hubieran podido tener, desperdiciando mi vida. ¿Y yo qué estoy haciendo con esto? Más adelante fue el consumo de la droga. Dije, Señor, ¿y esto? ¿A qué me está llevando? Entonces, vivo mejor hoy día, que estoy caminando en el propósito de Dios, que cuando le daba rienda suelta a mi carne, pensando que era la gran vida. En una oportunidad entraba yo a la oficina a las 6 de la mañana y entonces era lejos de mi casa la oficina. Tenía que tomar bus y me demoraba casi una hora, a pesar de que era un domingo, iba yo un domingo para allá. Y iba ya llegando a la oficina, 6 de la mañana, y venían dos muchachos en el sentido contrario, agarrados y tambaleando los dos. Y cuando nos cruzamos alcancé a escuchar la conversación que llevaban y uno le decía al otro, esta sí es la vida que nosotros nos merecemos. Y yo decía, yo acabo de dejar mi casa, mi esposa y mis hijas, ya oramos, van para la iglesia. Hoy yo no puedo ir porque me tocó trabajar, pero voy en sano juicio, voy tranquilo. Estos hombres hasta ahora van a llegar a su casa, no sé cómo están sus esposas, si tienen o no, si sus hijos, qué tipo de vida llevan. Pero lo que ellos llevaban en su corazón era que esto sí era una buena vida, cuando la buena vida la estaba viviendo yo, porque tenía seguridad, tenía paz, iba para mi casa, había provisión en mi casa. Entonces, dice uno que qué confusión tan grande. Y eso es lo que el Señor nos dice, paga el precio. ¿Quieres una buena vida? Vive como Dios quiere. Camina en los propósitos de Dios. Yo vivía mentira tras mentira. Y la palabra de Dios se cumple. Uno dice una mentira y después viene otra y otra y otra y usted ya no sabe después qué decir porque ¿cuál fue la primera mentira que dije? No sé, y se va a confundir. Se va a confundir. Y yo sufría, mi esposa me preguntaba una cosa y yo me quedaba pensando, ¿qué es lo que tengo que decir ahora? Porque había hecho tantas mentiras que ya no podía decir cualquier cosa, porque tarde o temprano usted va a caer en su mentira. Ahora me puede preguntar en cualquier momento, lo que quiera, y respondo tranquilo porque vivo con la verdad. Y yo no sé, bueno, lo voy a decir de esa manera, yo no sé si usted ha podido vivir esa paz de poder decir cualquier cosa sabiendo que no está diciendo mentiras. Se vive uno tranquilo. Yo dejo el celular en cualquier lado. Ella conoce la clave. Timbra, mi amor, por favor contestas. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. Y es una gran bendición. Me siento en paz. Y es lo que Dios quiere, que nosotros podamos pagar el precio. Pero a través de eso, ¿qué hemos podido nosotros hacer? También sembrar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Mostrar testimonio, dar testimonio, hacer que las personas vean un Dios diferente a través de la vida de nosotros, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, o sea, a través de lo que nosotros podemos hacer.
Paguemos el precio. Hay un llamado a ser hombres de Dios. Dios nos está llamando a ser hombres de Dios. Santiago 4, 1, 8. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Yo tomé este verso completo, esta porción completa, para que podamos ver cómo es lo que está, o qué es lo que está pasando en el corazón de la sociedad, y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y en qué quiere transformarnos. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? De lo que estábamos hablando, de las pasiones que luchan. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esta es la condición de muchas personas que aún quieren y creen caminar con Dios. Porque ¿a quién le está hablando Santiago? Al pueblo de Dios. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y a mí me gusta siempre hacer un énfasis en que no necesariamente está hablando de esas cosas escandalosas del mundo que nosotros queremos dejar a un lado, sino aún estas cosas elementales y sencillas del mundo, pero que separan nuestra vida del propósito de Dios. Por eso traje lo anterior: riñen, discuten, se enfadan, pelean, y muchas veces son cosas insignificantes las que hacen que nosotros tengamos riñas, discusiones y peleas. Cosas que no valen la pena, pero que nos tienen atados allá al mundo. Personas que prefieren estar haciendo otras cosas que estar cumpliendo con el mandamiento de honra al Señor el día del Señor. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres que se sometan a Dios. Hay una búsqueda de hombres y de personas que caminen con Dios. Está creciendo la iglesia, está creciendo el número de creyentes, pero la influencia de la iglesia en la sociedad no crece. Definitivamente la invitación de Dios a cada persona es a que seamos siervos fieles, hombres de integridad, que estemos comprometidos con el Señor a hacer su voluntad. No tiene sentido que nosotros digamos: yo estoy en la iglesia, pero me porto como si no fuera un creyente. No tiene sentido. No tiene sentido que nosotros nos reunamos aquí si Dios no está aquí. Porque si usted viene y Dios no está, ¿qué está escuchando? Palabra de hombre. Y por brillante, y por lo menos, por supuesto que yo no considero que yo lo sea, por brillante que sea el predicador, pues no es más que un simple mortal. Pero si Dios está aquí, esa palabra transformará nuestra vida, cambiará nuestra conducta. Dios nos está llamando a actitudes o a propósitos muy específicos. Si nosotros cuidamos bien nuestra familia, estaremos impactando las futuras generaciones y estaremos también asegurando que el Evangelio de Dios sigue adelante. Tenemos que cuidar nuestra familia. Dios nos está llamando a cuidar nuestra familia. Está buscando hombres y mujeres que quieran verdaderamente vivir hogares conforme al propósito de Dios.
Mateo 7, 24, 25, por favor. Mateo 7, 24, 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Podríamos decir, aquella familia, aquel hogar. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Estaba cimentada sobre Cristo. Estaba en el reino de los cielos. Y fíjese que dice que vinieron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. O sea, pasaron los mismos problemas que aquel que no edifica su casa en Cristo. Los mismos. Porque si usted siguiera avanzando, versos 26 y 27 dice lo mismo. Pero aquel imprudente escucha y no practica. Y dice, y esa familia pasaron las mismas circunstancias. Pero allí hay destrucción. Y dice la palabra que es porque no cimienta su vida sobre la roca de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un hogar firme y estable y un hogar que sufre destrucción? Donde usted ponga los cimientos de su casa. Si usted los pone en Cristo, usted, su esposa, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tendrán una buena vida. Porque Dios cumple sus promesas. Nosotros estamos llamados a ser ejemplo. Nosotros estamos llamados a ser testimonio para las demás personas. No somos cristianos nominales, somos cristianos reales. El cristianismo no empieza acá. El cristianismo empieza cuando usted sale de esta puerta y empieza a vivirlo con las personas que lo rodean. Desafortunadamente, y pasa con muchas personas, y aquí tengo que decirlo con claridad, inclusive en hogares de pastores y de líderes de la iglesia, pasa, y no se trata de ocultar la verdad, se trata de cambiar la realidad. Muchas veces son más cristianos los hombres de Dios aquí en la iglesia que allá en sus casas. En sus casas dicen, en la iglesia predica como un Dios y en la casa grita como un demonio. Y eso es verdad. Hombres y mujeres, no estamos hablando solamente de los hombres. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos reales. Estamos llamados a ser ejemplo. No solamente los niños, sino los jóvenes aprenden por el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, o yo no le puedo decir a mi hija, mira, no es bueno que estés tomando trago, si él sabe que yo tengo allá en mi casa mi botellita, ¿sí? Y que me estoy tomando. O sea, que tengo una costumbre de consumir cigarrillo, lo que usted quiera. Yo no le puedo decir a mi hijo, mire, respete a su mamá o respete a sus hermanos, si él ve que yo estoy respetando a mi esposo, a mi esposa, a las personas. Ellos aprenden con el ejemplo. Nosotros tenemos que vivir en la manera en que Dios quiere que vivamos. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Porque es que es lo que dice la palabra, sea ejemplo. Deben gobernar, está hablando de los que quieren o aspiran a ser obispos, pero vuelvo y digo, lo aplicamos a la vida de cada uno de nosotros. Deben gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y no es solamente para los líderes, está hablando de toda persona que quiera caminar con Dios. Porque es que la iglesia no la compone el pastor y los líderes. La iglesia somos todos, somos el cuerpo de Cristo.
Entonces yo no puedo decir, estoy participando como iglesia, soy parte del cuerpo, estoy siendo productivo en mi iglesia, si no tengo mi familia cuidada bajo el propósito que Dios tiene para mi vida. Tengo que ser ejemplo. Dios está llamando a nosotros, está tocando la puerta de nuestro corazón para que todos nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas que nos ven. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que vivir una vida diferente. ¿Dónde están los hombres de Dios? Estamos llamados a liderar nuestra familia. O sea, no es solamente decir, bueno, vamos a tener armonía, cordialidad, sino que nosotros tenemos que liderar nuestra familia. Y en este caso lo aplico también a las mujeres porque desafortunadamente hoy día vemos muchos hogares que están solamente o por el padre o por la madre. Y entonces hay mujeres cristianas que no tienen su esposo, ¿cierto? Y que quieren llevar su hogar bien. Ellas también están llamadas a liderar a sus hijos bien. Dice en Josué 24, 14 y 15, es un evento en el que Josué está reuniendo al pueblo y le dice, bueno, aquí tenemos que elegir, aquí tenemos que tomar decisiones, como lo que seguramente el Señor nos está pidiendo hoy en nuestro corazón. Aquí tenemos que decir a quién le vamos a servir. Y entonces en el verso 14 dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sírvanle solo al Señor. O sea, deje la idolatría. Pero la idolatría no es solamente las imágenes, y como en este caso Josué le está diciendo al pueblo, los dioses. La idolatría es todo aquello que esté en su corazón por encima de Dios. Y uno dice, por encima de Dios no hay nada. Por encima de Dios no hay nada. Estoy leyendo Josué 24, 14, 15. Por encima de Dios no hay nada. Pero cuando yo dejo que haya cosas que manejen mi vida, que me alejen del propósito de Dios, eso está por encima de Dios. Esa es la realidad. Entonces, pongamos ejemplos muy sencillos. Es un ejemplo que yo siempre coloco, que puede pasar en muchos lugares, que seguramente las personas que después vean el servicio por redes sociales pueden decir, pero esto, o sea que es malo el deporte, porque voy a hablar de eso. Dios primero que todo. Pero no voy a la iglesia porque primero tengo que ir a jugarme un partidito de fútbol. Pero no voy a la iglesia porque es que yo puse a mi hijo en patinaje o en fútbol o en natación o en gimnasia. Eso es bueno, pero claro que es bueno. Y entonces, como esas cosas son en la mañana, pues no podemos ir a la iglesia. Pero primero Dios en mi corazón. Pregunto, ¿es una realidad? Si Dios es primero en su corazón, ¿no será primero cumplir con Dios y después voy a aquellas actividades? Pero pastor, es que no hay equipos de fútbol que se reúnan después. Pues tome usted una decisión. Tome una decisión. ¿Es que jugar fútbol es malo? No, jugar fútbol no es malo. Pero tome una decisión. Eso es lo que le está diciendo Josué al pueblo. Deje la idolatría y decida. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién está liderando? Yo, primero yo. Por eso no es una mala construcción gramatical, que uno dice, como nos decían, como nos enseñaban en el colegio, cuando uno dice, yo y ustedes vamos a ir a la fiesta, y le decía al profesor, primero el burro, ¿cierto? El burro por delante. No, ustedes y yo, gramaticalmente. Pero acá no es un error gramatical, aquí es una posición espiritual. Yo y mi casa, porque yo tengo que ir delante dando testimonio a mi casa.
de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que asumir esa actitud de liderar a nuestra familia. Y nuestros hijos están en nuestras manos, bajo sujeción, gracias. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha determinado, hasta cuando ellos salgan de su casita. Y usted va a ser padre siempre. Después va a poder guiarlos, después va a poder aconsejarlos, pero mientras estén en su casa son su responsabilidad. Y va a tener que tomar esa responsabilidad. Y nos corresponde hacerlo. Estamos llamados a liderar nuestra casa. ¿Cómo podemos nosotros liderar la iglesia si no lideramos la casa? Y aquí cada uno de nosotros tendrá nuestro pedacito en el cual darle cuentas a Dios. Pero hoy estamos llamados a ser transformados, a ser cambiados. Señor, si no lo he hecho hasta ahora, gracias por la palabra. Y a partir de hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Y es una realidad que le confronta a uno. A mí también me pasó algo en ese sentido. Estaba caminando con Dios, sí. A veces me caía. A veces me botaba yo voluntariamente, porque esa es otra verdad. No es que me caí, no, es que me boté. Uno mismo se bota. Y entonces había circunstancias no fáciles en mi casa. Y el Señor permitió un día que mi hija menor, estaba yo en la casa, ese día no estaba trabajando, y estaba yo en mi casa y ella empezó a convulsionar de un momento a otro. Y eso es algo muy duro, muy pesado, para mí fue difícil. Y entonces mientras mi esposita estaba con ella ayudándole, yo me puse a orar y el Señor puso en mi corazón esta palabra. Y le pedí perdón. Y le dije, Señor, si sanas mi hija, yo y mi casa te serviremos. Y el Señor la sanó, la levantó. Tenemos que asumir esa posición de poder llevar a nuestros hijos a nuestra casa, a puerto seguro, donde Dios está. Estamos llamados a servir a Dios. Y cuando estoy hablando de servir a Dios, están los dos aspectos: servir en el templo, pero servir también a Dios donde nosotros estemos, en el lugar donde Dios nos haya colocado. Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Fíjese lo que Dios nos pide: firmeza y estabilidad. Inconmovibles. No deje que nada lo mueva. Es que no me saludaron, yo no vuelvo por allá, no. Es que hoy la palabra estuvo dura, yo no vuelvo por allá, no. Inconmovibles. Firme e inconmovibles. Progresando siempre en la obra del Señor. O sea, su vida tiene que ser como dice el Señor, aumentando como la luz de la aurora. Usted no puede ser el mismo cristiano hoy que mañana, pasado mañana o el próximo domingo. No puede ser el mismo. Y no puede volver atrás. Recuerde que el Señor dice que si vuelve atrás, no será de su agrado. Usted tiene que progresar, su vida tiene que cambiar. Cambiar espiritualmente. Dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea que Dios nos está llamando al servicio. Usted tiene que servir. Por eso dice su trabajo en el Señor. Y no está hablando únicamente del trabajo dentro de la iglesia, que también, por supuesto, tenemos que servir si estamos llamados. Pero nuestro trabajo en Dios es poder sembrar o poder construir o poder mostrar el reino de Dios y su justicia en nuestra vida para que sea establecido aquí en la tierra. Y todo esto habla de lo que estábamos refiriéndonos al principio. ¿Por qué la iglesia no tiene influencia? ¿Por qué no estamos poniendo nuestra vida al servicio de Dios? Porque queremos pasar simplemente como buenos momentos. Queremos simplemente llegar muchas veces a que Dios nos solucione todos nuestros problemas, pero nosotros no trabajamos llevando el evangelio como corresponde a otros lugares.
Señor, perdóname, 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 lléname, sáname, provéeme. Pero cuando se trata de tratar con los demás, entonces no damos la misma dimensión que le pedimos a Dios. No somos generosos, no somos amables, no perdonamos, somos justicieros. Y Dios no pide eso. No hagas con los demás lo que no quieres que te hagan. Y eso lo dice la palabra. De manera que tenemos que ser amorosos, tenemos que ser piadosos. ¿Cuántas veces Dios le ha perdonado a usted sus pilatunas, por no decirle otra cosa? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces nosotros cogemos a los otros y no les perdonamos una mala mirada, una mala actitud? Tenemos nosotros que ser siervos de Dios, llamados a servir. Y no en cualquier manera. Estamos llamados a servir de manera cabal, recta, correcta. Primera Timoteo 6, 11 y 12. Tú, en cambio, ahí donde está ese tú, colóquele su nombre. Hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y cuando estamos hablando en 1 Timoteo 6, está hablando del amor al dinero, del querer hacer muchas cosas, de todas las pasiones que deja el hombre, que entran al corazón cuando deja que la idolatría, que es el amor al dinero, entre en él. Huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad. Acuérdese de qué es la piedad: el amor a Dios, los asuntos de Dios, te estaba hablando de eso, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. O sea, esmérate en mostrar la gloria de Dios en tu vida, con cabalidad, no de cualquier manera. Y yo tengo que insistir aquí en una situación, y es que muchas veces nosotros pensamos que si tengo un comportamiento socialmente aceptable, entonces está bien. El comportamiento socialmente aceptable está bien si depende de mi relación con Dios. Hay gente que usted puede, un ejemplo, yo lo he colocado otras veces, podemos estar parados en una esquina en un semáforo y vienen dos carros y el semáforo está en rojo y los dos carros paran. ¿Hay qué diferencia hay? Ninguna. Una persona paró simplemente porque es un buen ciudadano y paró. Y el otro para porque dice: Señor, como hay un semáforo en rojo, tú me dices que yo debo parar y entonces paro. Nosotros no vemos la diferencia. ¿Quién la conoce? Dios. Pero aquel que para simplemente por ser un buen ciudadano, pero no tiene a Cristo en su corazón, el día que venga el Señor por él, ¿para dónde se va? ¿Para dónde? A condenación, ¿sí o no? Pero es un buen ciudadano. Pero es que la salvación es por fe. ¿Qué tiene que ver esto con la conducta? Todo. ¿Qué dice Santiago? Que nuestra fe se demuestra en nuestras obras. O sea que yo soy buen ciudadano no porque yo tenga buena conducta, sino porque tengo a Cristo en mi corazón. Es lo que me mueve a caminar como Dios quiere. Esa es la gran diferencia. Usted debe vivir cabalmente porque Dios está en su corazón. Es consecuencia de que Cristo habite en nuestro corazón ser buen ciudadano. No podemos buscar simplemente una buena sociedad para que la gente viva bien. Tenemos que buscar a Cristo para que en su corazón Cristo la gente viva bien. Por eso tenemos que tener cuidado por quién votamos. Porque no es solamente una buena sociedad, es Cristo en el corazón de las personas. Dios nos capacita para su obra, Él es el que nos capacita. ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de Dios? Dejándonos capacitar por Dios. Dice: Dios está buscando hombres de Dios, mujeres de Dios. Deja que Él te capacite. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura
toda la escritura, o sea, toda la palabra, toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para. Y si toma nota, empieza a tomar nota. Si no toma nota, apúntelo en su corazón. Para reprender, corregir, instruir en la justicia. O sea, que la escritura me reprende a mí, me dice, quieto nene, eso no se hace, ¿sí o no? Me corrige, o sea, no solamente me dice eso no se hace, sino dice, mire, eso no se hace así, eso se hace de esta manera. No hable así, hable de esta manera. No trate así, trate de esta manera. Me corrige y dice, y me instruye. O sea, Él me enseña. Toda la escritura me reprende, me corrige y me instruye en la justicia a fin de que, o sea, con un propósito, el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, la vida de nosotros está dada para las obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros las hagamos. O sea, que nos capacita no para hacer, y aquí voy a decir algo que puede sonar contradictorio para las personas, no me está capacitando para que yo sea el gerente más famoso, para que sea el jugador más exitoso, para que sea el actor más conocido, para que sea el profesional más entendido, el locutor. Me está preparando para las buenas obras que Él preparó de antemano. Y una buena obra es tratar bien a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Una buena obra es servirle a mi vecino. Una buena obra es lograr que a través de esto ellos lleguen a la salvación. Esa es la buena obra que Dios quiere para nosotros. Algunas personas podrán decir, eso es reduccionismo. ¿Cómo que esas grandes obras a nivel mundial de la humanidad, del humanismo, las reduce usted a que las personas lleguen a Dios? Claro que eso es para ellos reduccionismo, para nosotros es salvación. Porque ¿de qué sirve, dice la palabra, ganar el mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué sirve? Desafortunadamente en el infierno habrán reyes, príncipes, sabios, lo que usted quiera en cuanto a preeminencia de la sociedad y de la humanidad. Habrá personas que manejan fundaciones, habrá personas que hacen muchas cosas que aparentemente son de bondad para la humanidad, pero si no está Cristo en el corazón, de nada sirve. Nos capacita para su buena obra, y la buena obra es llevar el evangelio donde nosotros debemos llevarlo, primero a nuestro corazón. El primer convertido, ¿quién tiene que ser? ¿Yo? ¿Cómo puedo llevar la palabra si no la tengo? Quiero terminar con el verso que nosotros leímos, pero esta vez se lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente, porque hay algunos elementos que me permiten apuntar lo que necesitamos conocer. Ezequiel 22:30. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. En la otra decía, busqué a alguien que se interpusiera entre el pueblo y yo. Aquí es mucho más claro en este sentido, que pudiera reconstruir la muralla de justicia. ¿Se acuerda cuando el Señor mandó a reconstruir las murallas de su pueblo? O sea, cuando mandó a decir, esto se está cayendo, por aquí está entrando el enemigo. Ojo, porque este muro que estaba levantado y lo protegía usted, está caído y por ahí están entrando. ¿Cuáles son esas murallas de injusticia que están derribadas? ¿Cuáles son esas murallas que usted necesita levantar? ¿Qué principios, qué valores, qué actitudes necesita usted reconstruir con la justicia de Dios para resguardar su vida, su familia, nosotros mismos, nuestro país?
¿Cuáles son esas murallas que hemos dejado que caigan para que no veamos cómo la iglesia está influenciando verdaderamente la sociedad? Eso es lo que está buscando Dios, quien reconstruya las murallas, quien reconstruya la justicia, quien viva con dignidad. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Busqué a alguien que dijera: Señor, yo vengo aquí y yo te digo, Señor, yo clamo para que tú no destruyas mi país, mi familia, mis hijos, mi propia vida. Y desafortunadamente dice que no lo halló. Los hijos de Dios son los que van a cambiar el rumbo de esta sociedad. Los hijos de Dios son los que pueden hacer el impacto en cada familia. Los hijos de Dios somos los que vamos a transformar verdaderamente este país. Nosotros estamos llamados a transformar la sociedad, pero no lo podemos hacer si no nos ponemos en el lugar que nosotros necesitamos estar. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios. Definitivamente Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sí tiene un llamado para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hoy es que podamos determinar si vamos a servirle a Él, si vamos a pagar el precio y si vamos a interponernos entre Él y el pueblo para que Dios no destruya nuestra vida. ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a renunciar a todo aquello que le está estorbando su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de su familia? Porque Dios está buscando a estos hombres y a estas mujeres que sean valientes y esforzados. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú estás hablando en nuestro corazón de una manera muy particular. Hoy nos has dicho, Señor, que estás buscando hombres y mujeres de Dios que quieran pagar el precio de seguirte para que tú guardes y protejas no solamente el país, no solamente nuestra ciudad, no solamente nuestra sociedad, sino nuestra familia y nuestra propia vida. Hoy, Señor, somos conscientes de que tenemos fallas, de que hemos dejado que los muros de justicia en nuestra vida se caigan y que estamos recibiendo el llamado de reconstruir, de reparar esos muros de protección, de vivir en verdadera justicia, de caminar en tu palabra y en tu propósito. Señor, queremos hacer la firme propuesta o el firme deseo de mantenernos caminando en tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues trabajando en nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a la estatura espiritual que tú quieres que tengamos, a la estatura de nuestro Padre Celestial. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.